Hay un momento muy especial en toda relación tóxica, no es ruidoso, ni dramático, ni necesita declaraciones. Ese momento no ocurre en la mente del narcisista, sino en ti. Es el instante en que dejas de preguntarte si tú eres el problema. Dejas de intentar reinterpretar la verdad para hacerla más soportable y por primera vez permaneces en silencio frente a lo que sucede sin justificar a nadie. Para el narcisista, ese momento no es un despertar moral, sino una alarma de supervivencia, porque cuando tú ves con claridad, ellos también saben que ya lo ves, y desde ese instante, todo lo que hagan ya no tiene que ver con amor, malentendidos o emociones, sino únicamente con la defensa de su ego. Cuando un narcisista sabe que ha fallado, lo que sucede no es el arrepentimiento, al menos no como lo entendería una persona común. No se sientan a reflexionar, no enfrentan las consecuencias, ni inician un proceso de reparación, porque para ellos, admitir un error no es un acto ético, sino una amenaza existencial. Toda su estructura interna está construida sobre la imagen, una imagen de tener siempre la razón, de superioridad, de víctima o de ser intocable. Cuando la verdad logra atravesar esa fachada, no solo señala una acción equivocada, sino que amenaza con derrumbar todo el personaje que han intentado sostener. Por eso, en lugar de enfrentar el error, te enfrentan a ti como si tú fueras el peligro. A partir de aquí, su comportamiento empieza a cambiar de forma sutil pero constante. El calor humano, que antes te hacía sentir elegido, comienza a desaparecer, y en su lugar aparece el control. Las conversaciones ya no buscan conectar, sino imponer una narrativa. Las preguntas ya no buscan comprender, sino recuperar el dominio. No es que hayas hecho algo mal, sino que has dejado de cumplir el papel que sostenía su ilusión. Cuando un narcisista sabe que ha fallado, no busca reparar la relación, busca restablecer el equilibrio de poder. Y si no puede lograrlo mediante el encanto, recurrirá a la distorsión, la negación, el castigo y el silencio. Este texto no pretende hacerte sentir ira ni alimentar deseos de venganza. Fue escrito para ponerle nombre a aquello que sentiste, pero que no sabías cómo expresar, para que entiendas que la frialdad, la desaparición, la rabia repentina o la historia reescrita no son casuales, ni tampoco culpa tuya por ser demasiado sensible. Son respuestas estructuradas que ocurren cuando un narcisista se da cuenta de que la verdad ha escapado de su control. Y cuando comprendes eso, dejas de quedar atrapado en el intento de hacer que admitan su culpa, porque lo más importante es que tú ya no estás negando tu propia verdad. Parte 1. La culpa no despierta la conciencia, activa el miedo. La culpa, en el mundo interior de una persona común, es una señal incómoda pero necesaria. Nos obliga a detenernos, mirar nuestras acciones y corregir el rumbo para no seguir haciendo daño. Pero para una persona narcisista, la culpa no cumple esa función reparadora. No despierta la conciencia, sino que activa un miedo muy profundo, muy instintivo y de supervivencia. Cuando un narcisista se da cuenta de que ha hecho algo mal, no lo vive como un desliz temporal de conducta, sino como una amenaza directa a toda la estructura de identidad a la que se aferra para existir, porque el yo del narcisista no se construye sobre la responsabilidad, sino sobre la imagen de tener la razón, de ser especial, de merecer privilegios o de ser la víctima que nunca se equivoca. Cuando la verdad penetra esa imagen y la culpa la toca, no solo dice, has cometido un error, sino que susurra, el personaje que estás interpretando podría no existir realmente. Y es ese mensaje el que los aterroriza.
Ese miedo no es ruidoso ni fácilmente reconocible, pero es feroz. Es el miedo a ser expuestos, a que les quiten la máscara, a perder el control sobre cómo los perciben los demás. Para un narcisista, reconocer un error no es sinónimo de madurez, sino de colapso. Los obliga a enfrentarse al hecho de que no son omnipotentes, ni especiales, ni inmunes a las limitaciones humanas. Y como su ego no es lo suficientemente sólido para contener esa imperfección, la culpa no puede ser integrada, debe ser expulsada. Por eso, cuando un narcisista se da cuenta de que ha fallado, rara vez ves arrepentimiento genuino. Lo que ves es un aumento de tensión, un cambio en el ambiente, una voz más dura, una mirada más alerta. No es porque no comprendan lo que ocurrió, sino porque entienden demasiado bien el peligro de admitirlo. En ellos, la culpa no despierta el deseo de reparar, sino el instinto de defenderse. Y cuando una persona entra en modo de defensa del ego, todos los valores éticos pasan a segundo plano. La verdad puede ser distorsionada, tus emociones pueden ser minimizadas, los recuerdos compartidos pueden ser reescritos, siempre que su imagen permanezca intacta. Esto explica por qué puedes notar un cambio sutil, pero claro, de conexión a tensión, de cercanía a defensa, de diálogo a confrontación pasiva. No hiciste nada mal para provocar eso. Lo que lo activa es tu lucidez, ese momento en que dejas de dudar de ti mismo. Cuando tú ves con claridad, ellos también saben que lo ves, y desde ese momento, la culpa deja de ser un asunto moral para convertirse en una amenaza estratégica. Ya no se preguntan, ¿cómo arreglo esto?, sino, ¿cómo me deshago de esta sensación sin perder poder? Y es aquí donde necesitas comprender algo crucial para no seguir haciéndote daño. Su reacción no mide la gravedad de lo que señalaste, sino la fragilidad de su ego. Cuanto más entra en pánico alguien ante la culpa, menos capacidad tiene de asumir responsabilidad. Y cuando entiendes que su miedo no está relacionado con el daño que te causaron, sino con su incapacidad de tolerar verse como quien lo causó, dejas de esperar que el arrepentimiento llegue como un milagro. Porque para un narcisista, la culpa nunca es una puerta hacia el cambio. Es solo una alarma que los obliga a protegerse a cualquier precio. Parte 2. Cuando la verdad amenaza al ego, todo lo demás pierde importancia. Cuando la verdad empieza a rozar el ego de una persona narcisista, presencias un fenómeno muy particular. Todo lo que antes se llamaba cuidado, ética, afecto o incluso lógica, queda relegado a segundo plano. No es que no entiendan lo que está bien o mal, sino que en ese momento la verdad deja de ser información y se convierte en amenaza. Para el narcisista, el ego no es una estructura flexible, capaz de soportar golpes, sino un andamiaje frágil construido para ocultar el vacío interior. Viven creyendo y haciendo creer a los demás que son especiales, correctos, superiores, o al menos incuestionables. Cuando la verdad aparece, no solo desafía una conducta, sino que pone en duda toda la narrativa de la que depende su identidad. Y cuando esa historia se tambalea, su única prioridad es evitar que se derrumbe. Por eso, en los momentos en que tú expresas algo cierto, algo real, algo que ocurrió, no recibes escucha, recibes resistencia. No porque lo que dijiste carezca de sentido, sino porque el sentido, en ese momento, se ha vuelto el enemigo. La verdad obliga al narcisista a confrontar sus propios límites, a considerar que no tiene el control absoluto de todo. Y lo peor,
que quizás ha causado daño sin forma de negarlo. Para un ego sano, eso duele, pero se tolera. Para un ego construido sobre la negación, eso es inaceptable. Por eso, cuando la verdad amenaza al ego, el narcisista no calcula consecuencias, no mide el daño a otros ni prioriza la relación. Solo importa proteger la integridad de la imagen que ha creado. Todo lo demás puede sacrificarse. Tus emociones, los recuerdos compartidos, las promesas hechas, incluso su propia coherencia interna. Verás que pueden contradecirse sin vergüenza, negar lo que ocurrió ayer con una seguridad aterradora, porque en ese instante la lógica no es una herramienta para encontrar la verdad, sino un escudo para defenderse. Esto también explica por qué intentar razonar, mostrar pruebas o hablar desde la calma rara vez funciona. Tú te acercas a la verdad como camino de solución, mientras ellos la viven como un ataque. Y en modo defensa, el ser humano no busca justicia. Busca sobrevivir. Cuando su ego se ve amenazado, el narcisista no pregunta, ¿esto es cierto? Sino, ¿esto me hace perder poder? Y si la respuesta es sí, hará todo para neutralizarlo. Es ahí cuando notas un cambio claro en sus prioridades. En lugar de preocuparse por cómo te sientes, se preocupan por quién tiene el control del relato. En lugar de corregir errores, una eloncuma, una a él, se enfocan en hacerte dudar de tu experiencia. En lugar de dialogar, buscan dominar la interpretación. No es que no sepan lo que pasó, es que no pueden permitir que eso exista en su mundo interno. La verdad, para ellos, no es algo que se respeta. Es un obstáculo que debe eliminarse. Y es aquí donde muchas personas se preguntan, ¿cómo pueden ser tan fríos? ¿Cómo pueden borrar todo lo que decían valorar? La respuesta no está en que tú valgas poco, sino en que tu valor nunca fue el centro de su sistema de referencias. Cuando el ego está amenazado, todo lo demás es solo un medio para sostenerlo. Y cuando entiendes que tu verdad no fue descartada por ser irrelevante, sino por ser demasiado peligrosa para la estructura en la que viven, dejas de intentar convencer a alguien que simplemente no puede priorizar la verdad por encima de su propio ego. Parte 3. La seducción no es conexión, es una herramienta. En esta etapa, muchas personas comienzan a sentirse confundidas por una paradoja difícil de nombrar. Aquella persona que antes era dulce, encantadora, que te hacía sentir visto y elegido, de pronto se vuelve fría, controladora y tan desagradable que ya no la reconoces. Pero la verdad es que no perdiste a esa persona inicial. Simplemente dejaste de cumplir la función que esa seducción requería. Para el narcisista, la seducción nunca fue una forma de conexión genuina. No nace del deseo de conocerte, de encontrarse contigo o de construir intimidad recíproca. Es una herramienta utilizada con gran sutileza para establecer estatus, generar influencia y, sobre todo, mantener el poder en la relación sin tener que revelar su verdadero yo. En la fase inicial, la seducción te hace creer que eres especial, que existe entre ambos un vínculo profundo y único. Pero lo que no se dice es que ese vínculo está diseñado para acercarte a él, no para que él se acerque a ti. Mientras todo funcione sin fricciones, mientras sigas creyendo, admirando y adaptándote para mantener la armonía, la seducción funciona. Te ablanda, te abre y, más importante aún, evita que hagas demasiadas preguntas. Pero en el momento en que empiezas a ver con claridad, en el momento en que dejas de dejarte llevar por las emociones superficiales, esa seducción pierde eficacia. Y cuando la herramienta deja de funcionar,
El narcisista no la lamenta, simplemente la reemplaza. Aparece una nueva herramienta: el control. Aquí es donde muchos confunden el deterioro de la relación con el resultado de un conflicto, una presión externa o un malentendido. Pero en realidad, lo que ha cambiado es tu forma de reaccionar ante la seducción. Cuando ésta deja de tener efecto, el narcisista no sabe cómo vincularse de verdad, porque la conexión real requiere presencia, coherencia y responsabilidad, cualidades que no posee o no está dispuesto a usar. En vez de encontrarse contigo en la verdad, busca devolverte a la posición anterior mediante el control de la narrativa. Notarás un cambio en el tono, en el lenguaje, en la tensión de cada conversación, incluso sin una causa clara. Te hará preguntas inquisitivas, exigirá explicaciones por detalles menores, no para entenderte sino para desestabilizarte. Este control no se presenta de manera brutal al principio. Es sutil y desgastante. Mantiene la calidez justa para que sigas esperando, pero se retira justo a tiempo para que te sientas inseguro. Te hace cuestionarte si estás siendo demasiado sensible, si estás saboteando algo bueno, cuando en realidad lo único que estás haciendo es dejar de estar ciego. Es fundamental comprender esto. El paso de la seducción al control no es una reacción a tus fallas, sino a tu resistencia a ser manipulado. Mientras sigues guiándote por las emociones que ellos provocan, no necesitan ejercer poder abiertamente. Pero cuando comienzas a afirmarte en tu percepción, se ven obligados a revelar la verdadera naturaleza de la relación, una estructura unilateral donde solo uno puede ser el centro. Y es entonces cuando muchos se culpan. Si hubiera sido más comprensivo, si no hubiera dicho eso, si todavía fuera como antes. Pero la verdad es que ninguna versión tuya puede sostener indefinidamente esa seducción sin traicionarte a ti mismo. Porque la seducción del narcisista solo puede existir mientras tú estés dispuesto a ceder espacio a su ilusión. Cuando empiezas a estar presente como una persona consciente, con límites, memoria y una verdad propia, la seducción ya no es un puente. Se convierte en una máscara que cae, y lo que aparece no es amor herido, sino una necesidad cruda de control. Comprender esto es el primer paso para dejar de intentar regresar a esos bellos comienzos que, en realidad, nunca se construyeron sobre un encuentro real, sino sobre un papel que te invitaron a interpretar. Y cuando te niegas a seguir actuando ese guión, la relación no se rompe por falta de afecto, sino porque nunca se basó en una conexión verdadera. Parte 4. El control es un reflejo de supervivencia, no una reacción emocional. Cuando el narcisista pasa al control, muchas personas siguen creyendo que se trata de una reacción emocional, que están dolidos, enojados o exagerando por algo que dijiste o hiciste. Pero si miras más profundo, verás que el control no nace del sentimiento, sino del reflejo de supervivencia del ego. No es espontáneo, es sistemático. No es que no te soporten, es que no soportan perder el poder de definir la realidad. Para el narcisista, las emociones reales son terreno peligroso, porque implican dependencia, límites y responsabilidad. Por eso, cuando la seducción deja de funcionar, no caen en tristeza como lo haría cualquiera, sino que activan de inmediato el mecanismo del control para sostener la estructura interna frágil que han construido. El control no busca resolver el conflicto, sino restaurar el orden donde ellos son el centro, el único punto de referencia y el único autorizado a definir qué está bien y qué está mal. Lo sentirás en el aire entre ustedes. Las conversaciones dejan de ser compartidas
y se convierten en espirales de explicaciones. Dices algo y no lo escuchan para comprender, sino para encontrar errores. Cada detalle es diseccionado. Cada palabra se interpreta en tu contra. Contra, no porque importe, sino porque ese proceso te pone a la defensiva, te obliga a justificarte, a gastar energía defendiendo tu percepción, y justo cuando estás distraído defendiéndote, ellos recuperan el control. Aquí hay algo vital que entender. El control no es ira, es una forma de calmar su propio pánico interno. Cuando el ego del narcisista se siente amenazado, no busca seguridad en el vínculo, sino en el poder, porque el poder les da la ilusión de que siguen siendo invulnerables. Por eso verás que cambian las reglas, establecen nuevos estándares, te exigen pruebas de buena fe, de lealtad o de racionalidad, mientras ellos mismos no se ajustan a ningún criterio. El control puede manifestarse de forma sutil. Silencios calculados, retrasos en responder, frialdad dosificada para generarte ansiedad, pero no lo suficiente como para provocar tu ruptura. Cada vez que te preguntas, ¿habré hecho algo mal?, el mecanismo ya está funcionando. Lo que atrapa a muchos es que abordan el control desde la emoción. Intentan calmar, explicar, suavizar, cuando en realidad el control no necesita ser entendido, necesita ser satisfecho. Y cada intento de clarificar solo alimenta esa estructura. Lo más doloroso es que el control muchas veces viene disfrazado de cuidado, de responsabilidad o incluso de deseo de mejorar la relación. Pero si observas con atención, verás que el objetivo no es fortalecer el vínculo, sino reducir tu autonomía. Te alientan a dudar de tus emociones, a priorizar su estado emocional, a ajustar tu comportamiento para evitar conflictos que en realidad nunca se abordan. El control les permite esquivar sus emociones reales, especialmente la vergüenza y la impotencia. En lugar de sentirlas, hacen que las sientas tú. Tú cargas la tensión, la confusión, la responsabilidad de mantener la paz, mientras ellos conservan su imagen intacta. Y si no entiendes este mecanismo, es fácil que termines creyendo que eres demasiado complicado, difícil o hipersensible. Pero la verdad es que estás reaccionando de forma saludable a un entorno controlado. El control nunca es una señal de amor profundo. Es una señal de un ego que no soporta perder el poder. Cuando comprendes que ese comportamiento no va dirigido a ti como individuo, sino a tu verdad y tu autonomía, dejas de intentar calmarlo, porque no hay cantidad de explicaciones que tranquilice un mecanismo de supervivencia diseñado para evitar la responsabilidad. Y el momento en que dejas de reaccionar con el instinto de calmar, empiezas a salir del control. No mediante el enfrentamiento, sino mediante la conciencia. Parte 6. Silencio, ira y el rol de víctima. 3 formas de evadir la responsabilidad. Cuando la negación y la proyección ya no alcanzan para sostener al ego, el narcisista entra en una fase más sutil pero igual de cruel. Evade la responsabilidad alternando 3 formas: el silencio, la ira y el papel de víctima. No son reacciones emocionales al azar, sino herramientas calculadas para alejarte de la verdad y devolverte al estado de sumisión. El silencio suele ser la primera. Es económico, pero eficaz. Las conversaciones se cortan de golpe. Los mensajes quedan sin respuesta. El calor humano desaparece sin explicación. No se trata de reflexionar ni de calmarse, sino de crear un vacío que te incomode tanto que te preguntes ¿qué hiciste mal? En manos de un narcisista, el silencio es una prueba,
¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar de tu claridad para volver a conectar? Si cedes, ellos saben que su estrategia funciona. Cuando el silencio no surte efecto rápido, llega la ira. No siempre es una explosión. Puede ser frialdad cortante, palabras filosas, miradas amenazantes o estallidos justo cuando nombras la verdad. La ira cumple una función clara. Genera caos. En medio del ruido, el tema real desaparece. Ya no hablas de su conducta, sino que te defiendes por tu tono, tu reacción, tu forma de hablar. La responsabilidad se disuelve en el desorden, y si ni el silencio ni la ira logran desconectarte de tu claridad, llega el rol de víctima. Todo se invierte. Tú eres el agresor, ellos el incomprendido, el herido, el maltratado. Tus límites se vuelven crueldad. Tu honestidad se pinta de traición y tu pedido de responsabilidad se etiqueta como violencia emocional. Narran su dolor con emotividad, no para sanar, sino para recuperar el poder moral. Estas tres formas se ven distintas, pero comparten un mismo objetivo: evitar la verdad mientras controlan tus emociones. Lo que atrapa a muchos es que responden a estas tácticas con conciencia. Crees que el silencio es necesidad de espacio, que la ira nace del dolor, que el rol de víctima refleja heridas reales. Pero no es así. El narcisista no usa estas estrategias para sanar, sino para entrenar. Entrenan tu sistema nervioso a asociar la verdad con pérdida y tu silencio con sufrimiento. El mensaje oculto es claro. Si quieres paz, no menciones lo que ellos no soportan. Pero hay algo clave que debes saber. Sus reacciones no miden si fuiste demasiado lejos, sino si tocaste un punto sensible. Quien puede asumir responsabilidad no necesita esconderse en el silencio, la ira o la manipulación emocional. Cuando comprendes que estas estrategias existen para sacarte de la verdad y no para resolver nada, algo se transforma en ti. Dejas de correr tras el contacto que ellos cortaron. Dejas de disculparte para calmar una rabia que no provocaste. Dejas de sentirte obligado a salvar la imagen de víctima que ellos interpretan. Y justo en ese momento, su poder se debilita. No porque ellos cambien, sino porque tú ya no reaccionas de la forma que esas estrategias necesitan para sobrevivir. Entiendes que su silencio no te condena. Su ira no prueba tu error, y sus lágrimas no son confesiones inocentes. Son rodeos para no enfrentar lo que no están dispuestos a ver. Cuando te afirmas en tu claridad, no necesitas ganar una discusión. Solo necesitas no abandonar tu verdad. Y es ahí donde el ciclo de evasión pierde fuerza, porque solo funciona si tú estás dispuesto a cargar con el peso que ellos se niegan a sostener. Parte 7. Reescribir el pasado. Cuando la verdad se vuelve una amenaza. Cuando todas las estrategias previas de evasión ya no son suficientes para hacerte dudar de ti mismo, el narcisista entra en una fase mucho más peligrosa. Reescribir el pasado. En este punto, la verdad no solo es incómoda, sino que representa una amenaza directa a su supervivencia psicológica. Como ya no pueden controlar tu presente, necesitan manipular el pasado. Para el narcisista, la memoria no es un lugar donde se almacenan experiencias, sino una herramienta al servicio del ego. Lo que ocurrió no se evalúa en función de los hechos, sino de cuánto protege o amenaza la imagen que necesitan mantener. Por eso, cuando la verdad los pone en una posición de responsabilidad, la historia empieza a volverse flexible. Palabras claras se transforman en «me malinterpretaste». Conductas dañinas se redefinen como «buenas intenciones malentendidas». Tus silencios por dolor se convierten en pruebas de que
Nunca fuiste claro. Todos los detalles se ajustan para que no tengan que enfrentar las partes de sí mismos que no soportan. Lo más aterrador no es que cuenten otra historia, sino que lo hagan con absoluta seguridad, sin dudas, sin contradicciones. Esa confianza genera un efecto muy fuerte. Hace que dudes de tu propia memoria. Empiezas a preguntarte si estás exagerando, si estás siendo negativo, si estás viendo las cosas de forma distorsionada. Y justo en ese momento de duda, la reescritura del pasado ha cumplido su función. El narcisista no necesita que le creas por completo. Solo necesita que dejes de creer en ti mismo. Por eso, esta etapa suele ser la más dolorosa. No solo pierdes la relación, sino también la confianza en tu percepción de la realidad. Recuerdas con claridad cómo se sintió en tu cuerpo la tensión, el miedo, el silencio, la cautela, pero te dicen que... Y esa disonancia crea una fractura, no entre tú y ellos, sino entre tú y tus recuerdos. El narcisista se apoya en esa grieta para sobrevivir sin tener que enfrentar la vergüenza. Porque si aceptas su versión de los hechos, quedan libres de responsabilidad sin tener que disculparse. Por eso, cualquier intento tuyo de aclarar, el pasado siempre fracasa. Das ejemplos y cambian de tema. Nombras detalles y critican tu tono. Hablas del impacto y se enfocan en su intención. La conversación nunca busca la verdad. Solo pretende agotarte hasta que te rindas. Y cuando lo haces, su historia se convierte en la versión oficial. Lo que debes ver con claridad es que el narcisista no reescribe el pasado porque recuerde distinto, sino porque no puede vivir con el recuerdo real. La verdad les exige aceptar que hicieron daño, que no son inocentes, que no son el ideal que necesitan creer que son. Y como su ego no tolera eso, la historia debe ser torcida. Muchas personas se quedan atrapadas en esta etapa creyendo que, si hablan con suficiente lógica, calma o claridad, el otro acabará reconociendo la verdad. Pero la realidad es que ningún nivel de lógica puede atravesar una historia construida para sobrevivir. No estás discutiendo una idea, estás enfrentando un mecanismo de defensa. Y cuando entiendes esto, ocurre un cambio profundo. Dejas de intentar corregir la historia, no porque aceptes su versión, sino porque entiendes que la verdad no necesita ser aprobada para existir. Sabes lo que viviste. Recuerdas lo que sentiste. Y eso basta. Cuando dejas de intentar convencer a alguien que ha decidido no ver, el poder de su reescritura comienza a disolverse. No en ellos, sino en ti, porque ya no sacrificas tu memoria para mantener una conexión basada en la negación. Y en ese momento, la verdad deja de ser una amenaza y se convierte en el suelo firme sobre el que puedes sostenerte, incluso cuando otros eligen vivir en una historia distinta. Parte 8. Tu lucidez es lo que más los desestabiliza. Llega un momento en que lo que realmente desconcierta al narcisista no es tu ira, ni tus lágrimas, ni tus argumentos afilados, sino tu lucidez tranquila. Esa claridad no es ruidosa, no desafía ni exige pruebas, pero desactiva por completo todo el sistema de manipulación del que depende su existencia. El narcisista funciona muy bien en medio del caos emocional, la duda, las reacciones impulsivas, porque esos estados les dan puntos de entrada para intervenir, guiar, distorsionar. Pero cuando tú empiezas a ver con claridad, sin reaccionar como antes, cuando escuchas, sin dejarte arrastrar, cuando respondes, sin buscar ser comprendido o validado, pierden lo más importante, el control sobre tu pulso emocional. Tu lucidez no es frialdad, es desapego de la ilusión. Ya no discutes para ganar,
ni explicas para ser creído, ni cuentas tu historia esperando que cambien. Y eso los deja sin herramientas, porque no pueden manipular lo que ya no busca respuesta. El narcisista necesita tu implicación emocional como fuente de energía. Mientras estás enojado, siguen siendo el centro. Mientras estás herido, siguen teniendo influencia. Mientras intentas entender, siguen teniendo poder. Pero cuando entiendes lo suficiente como para detenerte, cuando ya no pones tu realidad en negociación, dejan de tener rol. Lo que más los asusta no es que te vayas de inmediato, sino que sigas ahí pero fuera del viejo ciclo. Hablas menos, pero con firmeza. Guardas silencio, no por miedo, sino porque ya no necesitas explicar. Pones límites sin justificarte, y en esa simplicidad, toda su estrategia se vuelve torpe. El narcisista no sabe qué hacer con la claridad, porque la claridad no deja espacio para la negociación. No ruega, no discute, no súplica, solo está, y esa presencia deja al descubierto el vacío detrás de sus representaciones anteriores. Aquí es cuando aparecen sus últimos intentos. Provocaciones sutiles, pruebas de reacción, pequeños gestos diseñados para hacerte dudar de si estás siendo demasiado duro, no porque quieran reconectar, sino para ver si aún orbitas alrededor de su sistema. Pero la lucidez no necesita defenderse, solo ser constante. Y cada vez que no caes, una parte de su poder se derrumba. Es crucial entender que esta lucidez no proviene de entenderlos a ellos, sino de dejar de permitir que definan quién eres. Ya no mides tus emociones en función de sus respuestas. Ya no necesitas que reconozcan tu verdad para sentir que estás en lo correcto. Confías en tu memoria, en tus sensaciones, en lo que viviste. Y cuando haces eso, el narcisista no puede contraatacar con lógica, porque nunca pelearon en el terreno de la verdad. Pelearon en el terreno emocional, y las emociones, cuando ya no se activan, dejan de ser campo de batalla. Tu lucidez también deja al descubierto una verdad incómoda. Esa relación solo funcionaba mientras tú estabas confundido. Cuando dejas de estarlo, toda la estructura colapsa. No porque tú la destruyas, sino porque ya no la sostienes con tu energía. En este punto, muchos confunden paz con pérdida. Pero en realidad, no estás perdiendo nada auténtico. Solo estás soltando un papel. El papel de quien siempre duda, siempre explica, siempre carga con emociones ajenas. Y cuando ese rol termina, la impotencia del narcisista se vuelve evidente. No porque tú seas más fuerte, sino porque ya no juegas el juego que ellos necesitan. Tu lucidez no los ataca, pero tampoco les ofrece un ancla. Y en ese estado, descubres una verdad poderosa. No hay victoria más grande que no ser arrastrado. No hay respuesta más contundente que sostenerte con claridad. Cuando dejas de reaccionar para ser visto, te vuelves invisible a sus estrategias de manipulación, y en ese silencio termina su poder. No con una explosión, sino con el cierre silencioso de un ciclo que ya no tiene quien lo alimente. Parte 9. ¿Cuándo eliges la paz? El juego termina. Cuando eliges la paz de verdad, no como eslogan de sanación, ni como una autoafirmación momentánea, sino como una decisión interna irreversible, el juego termina de una manera para la que el narcisista nunca estuvo preparado. No hay clímax, ni confrontación dramática, ni declaración de victoria o derrota. Solo hay una retirada silenciosa de tu parte, lejos de una estructura que depende completamente de tus reacciones para existir. La paz, en este contexto, no es evasión ni huida. Es el momento en que dejas de pagar el precio de la estabilidad emocional de otra persona
con tu propia inestabilidad. Ya no usas tu energía para adivinar lo que piensa, ni analizas cada gesto buscando seguridad, ni esperas el día en que comprenda todo para que finalmente haya cierre. Entiendes que el cierre no viene de ellos, sino de tu decisión de dejar de participar. Para el narcisista, el juego solo existe si alguien reacciona. Cuando eliges la paz, retiras la única fuente que no pueden generar por sí mismos, la atención emocional vital. Ellos pueden seguir negando, contando su versión, jugando a ser víctimas o traicionados, pero nada de eso te alcanza ya. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque ya no colocas tu realidad en manos ajenas. La paz deja de ser un estado emocional para convertirse en un límite vivo. No discute, no explica, no rebate, solo existe, y esa sola existencia desactiva todas las estrategias de manipulación. Lo que más desarma al narcisista no es que te vayas de inmediato, sino que ya no caes en ninguno de sus guiones, no reaccionas ante sus provocaciones, no te alteras con su silencio, no te ablandas con sus cambios de tono. Ya no necesitas demostrar que tienes razón, porque ya no vives en un espacio donde la verdad deba ser aprobada. Y en ese momento ocurre algo muy concreto. La relación termina, incluso si ellos nunca lo admiten. El juego se acaba, no porque hayan perdido, sino porque tú ya no juegas. Este es el punto donde muchas personas confunden paz con pérdida. Pero si miras con suficiente profundidad, verás que no perdiste una conexión real, sino un ciclo en el que debías reajustarte, dudar de ti, sacrificarte para mantener la maquinaria en funcionamiento. Cuando te retiras, ese sistema colapsa, no porque lo hayas destruido, sino porque ya no lo alimentas. La paz también trae una verdad dura, pero liberadora. No todas las relaciones terminan con el cambio del otro. La mayoría terminan cuando tú ya no estás dispuesto a sostener el rol que esa relación exigía. Y eso no es fracaso, eso es madurez. Cuando eliges la paz, no necesitas ser la persona fuerte, la que perdona o la que se eleva. Solo necesitas ser alguien que ya no se traiciona a sí mismo. Entiendes que la calma no viene de que todos actúen bien, sino de no seguir en lugares donde lo torcido es la norma. Y aquí ocurre una inversión silenciosa. El narcisista puede seguir viviendo en su historia, pero tú ya no eres un personaje en ella. Regresas a tu propio ritmo, a una sensación de seguridad interna, a tu capacidad de confiar en tu memoria y en tu intuición. No necesitas cerrar la puerta con estruendo. Ya la cruzaste hace rato. Seroviasela. Ya la cruzaste hace rato. La paz no les ofrece nada a lo que aferrarse, nada contra lo que luchar, ningún escenario para seguir actuando. Por eso, el juego realmente termina aquí, no con una victoria, sino con tu ausencia de una partida que nunca fue diseñada para que ganes. Después de todo este análisis, hay una verdad que necesita ser colocada en su sitio. Lo más importante no es cómo seguirá operando el narcisista, si admitirá su culpa o si finalmente pagará. Todas esas preguntas, por más atractivas que sean, te mantienen girando en su órbita. El verdadero valor de este camino está en otro lugar. En el momento en que te das cuenta de que cada una de sus reacciones, control, negación, proyección, silencio, ira, reescritura del pasado, no son sobre ti, sino señales de una estructura interna incapaz de asumir responsabilidad. Cuando ves con suficiente profundidad, notarás una paradoja evidente. La misma verdad que hizo tambalear su mundo interior se convierte en el fundamento sobre el cual tú te mantienes firme. No porque hayas sido más fuerte desde el principio,
sino porque posees una capacidad que ellos no tienen, la de regresar a la verdad sin destruirte. El narcisista no se desmorona por perderte, se desmorona por perder el control sobre cómo te ves a ti mismo. Y cuando ese control desaparece, se ven obligados a desplegar todas las estrategias que ya conoces, no para sanar, sino para sobrevivir. Entender esto pone fin a una forma de sufrimiento persistente, el dolor de esperar una admisión que nunca llegará. Ya no necesitas que confirmen lo que ocurrió para saber que fue real. Ya no necesitas su disculpa para validar tu herida. Y lo más importante, ya no necesitas que cambien para poder seguir adelante. Porque al comprender este mecanismo, también entiendes que el único cambio significativo ya ocurrió dentro de ti. Has salido del rol de cargar con emociones ajenas, de sostener una dinámica distorsionada. Has dejado de colocar tu paz en manos de quien no puede cuidarla. Y cuando eso sucede, el juego termina aunque nadie lo anuncie. No con una victoria ni una derrota, sino con una retirada soberana. Esta no es una historia de frialdad, de cerrazón, ni de pérdida de fe. Es la historia de cómo dejas de aceptar una conexión que solo existe si dudas de ti. No te fuiste por odio, te fuiste porque viste suficiente como para no poder volver. Y si hay algo que debe permanecer de todo este viaje, es esto. La paz no es la recompensa por aguantar lo suficiente. Es la consecuencia natural de dejar de vivir en la distorsión. No pierdes nada al despertar. Recuperas tu ser. Y cuando avanzas con esa claridad, nadie puede volver a arrastrarte a una estructura que solo existía gracias a tu confusión. Eso no es un final triste. Es el punto donde tu vida, por primera vez en mucho tiempo, ya no se define por el esfuerzo de sostener algo que estaba mal desde el principio,